Un vaquero solitario salvó a una joven herida por una serpiente. Jamás imaginó quién era ella ni lo que sentiría. «No te muevas», gritó Mateo mientras sostenía firmemente la pierna de la mujer entre sus manos callosas. «La ponzoña ya está corriendo por tu sangre. Si te agitas, será peor». Isabela intentó incorporarse, pero el dolor punzante la hizo gemir y caer de nuevo sobre la hierba húmeda. La lluvia golpeaba implacable sus rostros, mezclando lágrimas de dolor con gotas del cielo. «¿Quién eres?», murmuró ella con voz temblorosa, mirando al hombre de sombrero negro que la sostenía con una ternura inesperada. «Alguien que va a salvarte la vida si me dejas hacer mi trabajo», respondió Mateo, sus ojos oscuros concentrados en la herida que sangraba en la pantorrilla de ella. «Respira hondo. Esto va a doler». El día había comenzado como cualquier otro para Mateo Sandoval. A los 32 años, había encontrado su paz en los llanos colombianos, lejos del ruido y la violencia de Bogotá que lo habían perseguido durante años. Su rancho era pequeño pero honesto, heredado de su abuelo, junto con la sabiduría de trabajar la tierra sin prisa y con respeto. Esa mañana había revisado el ganado como siempre, contando las cabezas, verificando que tuvieran agua suficiente. Las nubes se acumulaban amenazantes en el horizonte, pero conocía esos cielos. La tormenta llegaría fuerte y rápida. Cuando los primeros rayos comenzaron a partir el cielo, Mateo cabalgó hacia los límites de su propiedad. Algunas reses jóvenes tenían la costumbre de alejarse cuando se asustaban, y no podía permitirse perder ni una sola. Cada animal representaba meses de trabajo, y la diferencia entre comer bien o pasar apuros. El viento arreció y la lluvia cayó como balas. Mateo había vivido suficientes tormentas para saber que esta sería de las bravas. Pero entonces, entre el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia, escuchó algo que lo heló la sangre, gritos de auxilio. No era el bramido del ganado asustado, era una voz humana, femenina, desesperada. Espoleó su caballo hacia el sonido, el corazón bombeándole fuerte en el pecho. En esta región apartada, encontrar a alguien en apuros durante una tormenta podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La encontró cerca de un arroyo que se había vuelto torrente, tirada en el suelo, con una pierna estirada en ángulo extraño. Su ropa, aunque empapada, se veía cara. Botas de montar de cuero fino, pantalones de equitación que jamás había visto en las tiendas del pueblo. Pero lo que más le llamó la atención fue su rostro. Hermoso, sí, pero marcado por un terror que iba más allá del dolor físico. «¿Qué pasó?», preguntó mientras desmontaba de un salto. «Una serpiente», jadeó ella. «Estaba corriendo y no la vi. Me mordió y...». Mateo se arrodilló junto a ella, apartando con cuidado la tela rasgada del pantalón. 2 pequeños orificios rojos confirmaron sus peores temores. Las marcas eran inconfundibles. Una coral, de las venenosas. «¿Hace cuánto?». «No sé, tal vez 20 minutos», Mateo maldijo en silencio. 20 minutos era mucho tiempo, pero no demasiado si actuaba rápido. Sus manos se movieron con la precisión que le había enseñado su abuela, la misma mujer que le había mostrado qué hierbas curaban y cuáles mataban. «Voy a llevarte a mi casa», dijo mientras la alzaba en brazos. «Queda cerca». Isabela quiso protestar, pero la fuerza se le escapaba como agua entre los dedos. El mundo comenzó a volverse borroso en los bordes, y lo único sólido era el pecho firme del desconocido que la cargaba como si no pesara nada. Mateo corrió bajo la lluvia, sus botas chapoteando en el lodo, el peso de la mujer distribuyéndose perfectamente en sus brazos acostumbrados al trabajo duro. Su cabaña apareció entre la cortina de agua como un faro salvavidas. Adentro, la depositó con cuidado en su cama, la única que tenía. Sin perder tiempo, encendió el fogón y puso a hervir agua mientras buscaba en el armario las hierbas que necesitaba. Contrahierba, cola de caballo y el extracto de guaco que siempre mantenía preparado para emergencias como esta. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras preparaba el antídoto tratando de mantenerla consciente. «Isabela», murmuró ella. «Isabela. Yo soy Mateo, Isabela.
Necesito que te quedes despierta, ¿me oyes? Pero ella ya había cerrado los ojos, su respiración volviéndose laboriosa. Mateo trabajó en silencio, aplicando compresas frías en la herida, administrando el antídoto gota a gota, rezando a todos los santos que conocía. La tormenta rugía afuera como una bestia furiosa, pero adentro de la cabaña, bajo la luz dorada de las velas, un vaquero solitario luchaba contra el tiempo y el veneno para salvar la vida de una mujer que había llegado a él como un regalo envuelto en misterio. «No, por favor, el testamento. Tienen que saberlo», murmuró Isabela en su delirio, agitando la cabeza de un lado a otro sobre la almohada empapada en sudor. Mateo levantó la vista de la infusión que estaba preparando. Era la segunda noche desde que la había encontrado, y la fiebre seguía quemándola por dentro. Sus palabras sin sentido lo intrigaban y lo preocupaban a la vez. «Tranquila, Isabela. Estás a salvo», le susurró acercándose para ponerle un paño fresco en la frente. «Rodrigo no puede quedarse con todo. Papá no quería». Sus ojos se abrieron de golpe, vidriosos y perdidos. «¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú?» «Soy Mateo, ¿recuerdas? Te mordió una serpiente. Te estoy cuidando». Isabela lo miró como si fuera la primera vez que lo veía, el miedo dibujándose en sus facciones delicadas. Luego, tan súbitamente como había despertado, volvió a sumirse en la inconsciencia. Mateo había visto muchos casos de envenenamiento en sus años en el llano. La coral era traicionera. Su veneno atacaba el sistema nervioso, causaba alucinaciones, delirio, pero algo en las palabras de Isabela le decía que no todo era producto de la ponzoña. Durante el día, mientras ella descansaba, Mateo salió a revisar su ganado y a reparar los daños que había dejado la tormenta. Pero su mente seguía en la cabaña, pendiente de cada gemido, cada palabra susurrada por la mujer que había llegado a su vida como un huracán. Al tercer día, cuando el sol atravesó las cortinas de su ventana, Isabela abrió los ojos con claridad por primera vez. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz ronca pero lúcida. «En mi casa. En mi cama, para ser exactos». Mateo se acercó con una taza de caldo tibio. «¿Cómo te sientes?». Isabela intentó incorporarse y hizo una mueca de dolor al mover la pierna herida. «Como si me hubiera pateado un toro», suspiró, aceptando la taza con manos temblorosas. «Gracias. Mateo, ¿verdad?». «Así es. ¿Y tú eres Isabela?». Hubo una pausa larga. Isabela lo miró con ojos que parecían calcular, sopesar opciones. «No lo recuerdo», mintió finalmente. «Solo Isabela. Todo lo demás está borroso». Mateo frunció el ceño. Había notado que en su delirio mencionaba nombres específicos, lugares, situaciones demasiado detalladas para ser invenciones de la fiebre. «¿Recuerdas qué hacías en mis tierras? ¿De dónde vienes?». «No, todo está confuso. Solo recuerdo correr, estar asustada, y luego el dolor de la mordedura». «¿Asustada de qué?». Isabela desvió la mirada hacia la ventana, donde el paisaje verde se extendía infinito bajo el sol. «No lo sé. Tal vez sea mejor así». Esa tarde, mientras Isabela dormía, Mateo recogió la ropa que había colgado a secar. Los pantalones de montar estaban rasgados y manchados de lodo, pero la calidad era innegable. La blusa, aunque arrugada, tenía bordados finos. Y luego estaba la chaqueta de cuero, suave como mantequilla y sin duda costosa. Revisó los bolsillos buscando alguna identificación, algo que le diera pistas sobre quién era realmente esta mujer. En el bolsillo interior de la chaqueta, sus dedos encontraron algo duro y frío. Un reloj, pero no cualquier reloj. Era de oro, pesado, con grabados elegantes en la tapa. Cuando lo abrió, el corazón casi se le detuvo. En el interior, con letras pequeñas pero claras, leyó IC, Castillo Industries. Mateo se quedó inmóvil, el reloj temblando en su mano. Castillo Industries, el nombre que había escuchado demasiadas veces en los últimos meses, siempre seguido de malas noticias. La empresa que estaba comprando tierras por toda la región, presionando a los pequeños ganaderos para vender, prometiendo desarrollo, pero dejando solo devastación. ¿Qué hacía Isabela con un reloj de Castillo Industries? ¿Trabajaba para ellos? ¿Era familiar de los dueños? Desde la cama llegó un gemido suave.
Isabela se estaba despertando. Con el corazón acelerado, Mateo cerró el reloj y lo guardó de nuevo en la chaqueta. No sabía qué significaba ese descubrimiento, pero algo le decía que debía ser cuidadoso. «¿Mateo?». La voz de Isabela sonaba más fuerte. «Aquí estoy», respondió, acercándose con una sonrisa que esperaba no revelara su turbación. «¿Tienes hambre?». Isabela lo miró y por primera vez desde que había despertado sonrió. Era una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndola parecer más joven, más vulnerable. «Mucha. Y creo que ya puedo sentarme sin que se me vaya la cabeza». Mientras Mateo le preparaba algo de comer, Isabela observó la cabaña con ojos nuevos. Era pequeña pero acogedora, con muebles hechos a mano y fotografías familiares en las paredes. Todo hablaba de una vida simple, honesta, muy diferente al mundo dorado pero frío del que había escapado. Porque sí había escapado. El reloj en su chaqueta se lo recordaba constantemente. I.C. Isabela Castillo. La heredera que todos buscaban, la sobrina enferma mental que Rodrigo necesitaba encontrar antes de que pudiera reclamar lo que por derecho le pertenecía. Pero aquí, en esta cabaña perdida en los llanos, con este hombre de manos gentiles y ojos honestos, podía ser solo Isabela. Una mujer herida que había encontrado refugio en los brazos de un desconocido. «El caldo está delicioso», dijo, saboreando la comida sencilla como si fuera el manjar más exquisito. «Receta de mi abuela». Mateo se sentó en una silla junto a la cama. Ella decía que curaba tanto el cuerpo como el alma. Creo que tenía razón. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el peso de los secretos y las mentiras se desvaneció. Solo quedaron dos personas que, sin saberlo, habían comenzado a sanarse mutuamente. Pero los secretos, como las serpientes, tienen la costumbre de esconderse en la hierba alta, esperando el momento perfecto para mostrar sus colmillos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Mateo mirando a Isabela, que sostenía las riendas del caballo con determinación. «Apenas hace una semana que caminas sin cojear». «He montado desde niña», respondió ella, acariciando el cuello del animal. «Además, no puedo quedarme en la cabaña para siempre, comiendo tu comida sin ayudar en nada». Mateo sonrió a pesar de su preocupación. En los 10 días que habían pasado desde que Isabela despertó, ella había demostrado una determinación férrea para recuperarse. Primero fueron caminatas cortas alrededor de la cabaña, luego ayudando con tareas menores, y ahora insistía en acompañarlo a revisar el ganado. «Está bien, pero vamos despacio. Y si sientes cualquier molestia, me dices». Isabela asintió y montó con una gracia natural que confirmó sus palabras. Su postura en la silla era perfecta, sus movimientos fluidos y seguros. Mateo se preguntó, no por primera vez, qué tipo de vida había llevado antes de llegar a él. Cabalgaron en silencio por los senderos que Mateo conocía de memoria, disfrutando del aire fresco de la mañana y el paisaje infinito de los llanos. Isabela respiraba profundo, como si quisiera llenarse de toda esa libertad. «Es hermoso», murmuró, deteniéndose en una loma desde donde se veía la extensión completa del rancho. «Debe ser maravilloso despertarse aquí cada día». «Lo es», Mateo la observó mientras ella contemplaba el horizonte. «Aunque no siempre fue así. Hubo años en que pensé que esto era demasiado pequeño, demasiado simple. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?». Mateo desmontó y se sentó en una roca, invitándola a hacer lo mismo. «La ciudad. Trabajé 5 años en Bogotá, en construcción. Buenos sueldos, pero la violencia, el ruido, la gente que ni te mira a los ojos. Un día recibí una llamada. Mi abuelo había muerto y me había dejado esto». Se quedó callado un momento, arrancando hierbas del suelo. «Vine solo para venderlo, necesitaba el dinero. Pero la primera noche que pasé aquí, escuchando solo el viento y los grillos, supe que había encontrado mi lugar». Isabela lo escuchaba con una intensidad que lo hacía sentir como si sus palabras fueran las más importantes del mundo. «¿Y nunca te has arrepentido?». «Nunca. Aunque a veces es difícil. Las grandes empresas quieren comprar todas las tierras pequeñas, ofrecen buen dinero, pero después dejan todo pelado, sin árboles, sin animales, sin vida». Un peso invisible cayó sobre los hombros de Isabela. Las palabras de Mateo la golpearon como puñetazos, recordándole exactamente de qué familia venía
¿Y qué representaba su apellido en esta región? ¿Te han presionado a ti también? Claro. Castillo Industries manda representantes cada 2 meses. Oferta generosa, dicen. Desarrollo sustentable, prometen. Pero los que han vendido me cuentan otra historia. Isabela sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Su propia empresa, la herencia de su padre, estaba destruyendo exactamente el tipo de vida que había comenzado a amar. ¿Y qué les respondes? Que prefiero morir pobre en mi tierra que rico sin patria. Mateo la miró con ojos brillantes. Esta tierra tiene historia, Isabela. Mi bisabuelo la trabajó. Mi abuelo me enseñó a amarla. No es solo un negocio. Continuaron la recorrida en un silencio cargado de emociones. Isabela luchaba contra la culpa y la confusión, mientras Mateo se perdía cada vez más en la presencia de esta mujer misteriosa que parecía entender su mundo mejor que nadie. Al mediodía llegaron a un corral donde una vaca primeriza mugía angustiada. «Está de parto», dijo Mateo desmontando rápidamente. «Y parece complicado». Isabela lo siguió sin dudarlo. Mateo se arremangó y comenzó a examinar al animal con cuidado profesional. «El becerro viene mal posicionado. Voy a tener que ayudarlo a darse vuelta». «¿Qué puedo hacer?» «Mantén a la madre calmada, háblale, acaríciala». Los animales sienten cuando alguien los quiere ayudar. Isabela se arrodilló junto a la cabeza de la vaca, susurrándole palabras suaves mientras Mateo trabajaba con manos expertas pero gentiles. Era un proceso lento, delicado que requería paciencia y conocimiento. «Ya casi», murmuró Mateo, el sudor brillando en su frente. «Ahí está Haas, ya viene». El becerro emergió en una explosión de vida y fluidos, cayendo sobre la paja con un gemido débil, pero lleno de vitalidad. La madre se volvió inmediatamente para lamerlo, su angustia transformándose en amor puro. «Es hermoso», susurró Isabela, con lágrimas en los ojos. Mateo la miró, sorprendido por la emoción en su voz. En ese momento, con el sol filtrándose por las tablas del corral, ella arrodillada junto a él con las manos sucias y el corazón abierto, la vio realmente bella por primera vez. No era solo su rostro, que era indudablemente hermoso. Era la forma en que había ayudado sin asco ni quejas, la ternura en su voz al calmar al animal, la alegría genuina ante el milagro de la vida nueva. «Isabela», dijo suavemente. Ella se volvió hacia él, todavía sonriendo por la emoción del momento. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus ojos conectados en una comprensión que iba más allá de las palabras. Mateo se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Isabela no se movió. Sus labios se encontraron en un beso suave, dulce, que sabía a sol y a posibilidades nuevas. Cuando se separaron ambos respiraban entrecortadamente. «No sé nada de ti», murmuró Mateo, «ni siquiera tu apellido». «¿Importa?», preguntó Isabela, tocando su mejilla. «¿No podemos ser solo esto? ¿Solo nosotros?». Mateo quiso decir que sí, que nada más importaba. Pero en el fondo de su mente, el peso del reloj grabado lo atormentaba como una espina. A 100 kilómetros de distancia, en una oficina lujosa de Bogotá, Rodrigo Castillo colgaba el teléfono con violencia. «¡3 semanas!», gritó a su asistente. 3 semanas sin rastro de Isabela. ¿Cómo es posible que una mujer perturbada haya desaparecido sin dejar huellas? «Señor, los investigadores dicen que es como si se la hubiera tragado la tierra». «Pues que sigan buscando. El juicio de competencia mental es en 2 meses. Sin Isabela presente no puedo proceder. Y sin ese juicio...». Su voz se volvió peligrosa. «Sin ese juicio todo mi trabajo habrá sido inútil». En el corral, ajenos a las amenazas que se cernían sobre ellos, Mateo e Isabela contemplaban al becerro recién nacido dar sus primeros pasos vacilantes hacia la vida. Ninguno de los dos sabía que su propio amor tendría que aprender a caminar sobre terreno mucho más peligroso. «Isabela, Isabela Castillo, sal ahora mismo antes de que cometa una locura». La voz de Rodrigo atravesó la tarde tranquila como un disparo. Isabela, que estaba ayudando a Mateo a reparar una cerca, se congeló con el martillo en la mano. Mateo levantó la vista del alambre que estaba tensando y vio 3 camionetas negras estacionadas frente a su cabaña.
Hombres de traje oscuro bajaban de los vehículos y entre ellos un hombre mayor de cabello gris que gritaba el nombre que había estado atormentando a Mateo durante semanas. «Isabela», murmuró Mateo, mirándola con ojos que ya sabían la verdad. «Castillo». Ella lo miró con desesperación, las lágrimas comenzando a brotar. «Mateo, por favor, déjame explicarte». «Isabela». Rodrigo se acercaba con paso firme, flanqueado por sus guardaespaldas. «Estás enferma, sobrina. Toda la familia está preocupada por ti». Mateo se puso de pie lentamente, colocándose instintivamente entre Isabela y los recién llegados. «¿Quién es usted y qué quiere en mi propiedad?» «Soy Rodrigo Castillo, CEO de Castillo Industries, y vengo por mi sobrina que está mentalmente enferma y necesita atención médica inmediata». «No estoy enferma», gritó Isabela, encontrando su voz. «Estoy aquí por voluntad propia». Rodrigo sonrió con frialdad. «Querida, llevas un mes desaparecida preocupando a toda la familia. Claramente no estás en tus cabales. Este hombre se ha aprovechado de tu condición vulnerable». Mateo sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Un mes. Isabela había estado con él un mes, y durante todo ese tiempo había sabido exactamente quién era. Castillo Industries, la empresa que quería destruir todo lo que él amaba. «¿Es verdad?», preguntó con voz ronca. «¿Eres una Castillo?». Isabela lo miró con ojos suplicantes. «Sí, pero no es lo que piensas. Mi familia, Rodrigo, están tratando de robarme mi herencia. Por eso escapé, por eso no podía decirte». «Mentiras», interrumpió Rodrigo. «Isabela ha estado comportándose de manera errática desde la muerte de su padre. Los médicos confirmaron que necesita supervisión constante». Mateo retrocedió como si Isabela lo hubiera golpeado físicamente. «Todo este tiempo», susurró, «todo este tiempo me mentiste. Eres de ellos, de los que quieren destruir mi vida, mi tierra, mi gente». «No». Isabela se acercó a él, pero Mateo la rechazó con un gesto. «Escúchame, nunca quise que pasara esto. Al principio sí, mentí para protegerme, pero después me enamoré de ti, de esta vida». «¿Enamorada?». Mateo rió amargamente. «¿Cómo voy a creer algo de lo que dices? Has estado jugando conmigo desde el primer día». Rodrigo observaba la escena con satisfacción apenas contenida. «Como pueden ver, mi sobrina está claramente confundida. Ha estado manipulando a este pobre hombre, inventando historias románticas en su delirio». «No es verdad». Isabela se volvió hacia su tío con ojos llenos de fuego. «Tú mataste a papá porque se oponía a tus planes. Tú falsificaste los reportes médicos. Tú...». «Suficiente». Rodrigo hizo una seña a sus hombres. «Está teniendo otro episodio. Llévenla al auto». Los guardaespaldas se acercaron a Isabela, pero Mateo se interpuso instintivamente. «Esperen un momento. Apártese, señor». Rodrigo consultó una tableta. «Sandoval, ¿verdad? Curiosamente usted figura en nuestra lista de propiedades por adquirir. Sería una lástima que hubiera complicaciones legales que afectaran sus negocios». La amenaza era clara como el cristal. Mateo apretó los puños, pero sabía que estaba superado en número y poder. Isabela lo miró una última vez, con el corazón rompiéndosele en pedazos. «Mateo, por favor, todo lo que sentí por ti fue real, todo lo que vivimos juntos fue real». «No sé qué creer ya», respondió él sin poder mirarla a los ojos. «Ya no sé nada de ti». Los hombres de Rodrigo llevaron a Isabela hacia las camionetas, mientras ella gritaba desesperada: «Mateo, te amo. Nada de esto cambia lo que siento por ti». Pero Mateo se había dado la vuelta, incapaz de soportar ver cómo se llevaban a la mujer que había llegado a amar más que a su propia vida. Cuando el ruido de los motores se desvaneció en la distancia, el silencio que quedó fue ensordecedor. Mateo se quedó de pie junto a la cerca, a medio reparar, rodeado por los restos de lo que había sido el mes más feliz de su vida. Se acercó lentamente a la cabaña y se sentó en el porche donde tantas noches había conversado con Isabela bajo las estrellas. El dolor en su pecho era físico, como si alguien le hubiera arrancado una parte vital de sí mismo. Había sido un tonto, un campesino ingenuo que había creído que una mujer como Isabela podría enamorarse realmente de alguien como él.
Todo había sido una mentira elaborada, un juego cruel de la alta sociedad. Pero incluso mientras trataba de convencerse de eso, la imagen de Isabela ayudándolo con el parto del becerro se negaba a desaparecer. La ternura en sus ojos cuando lo besó por primera vez, la forma en que se había integrado a su vida como si hubiera nacido para estar allí. ¿Podía fingir todo eso? ¿Podía ser tan buena actriz? A 30 kilómetros de distancia, en la parte trasera de una camioneta blindada, Isabela lloraba en silencio, mientras Rodrigo hablaba por teléfono. Sí, la tenemos. No, no habrá más problemas. El juicio puede proceder según lo planeado. Excelente. En 2 semanas Isabela Castillo será declarada mentalmente incompetente y yo tendré control total de la empresa. Isabela cerró los ojos, sintiendo cómo se cerraba la trampa a su alrededor. Había perdido a Mateo, había perdido su libertad, y pronto perdería todo por lo que su padre había trabajado. Pero en lo más profundo de su corazón, una pequeña llama de esperanza se negaba a extinguirse, porque sabía algo que Rodrigo no sabía, que el amor verdadero, una vez nacido, no se mata fácilmente, y que su padre le había enseñado a pelear por lo que era suyo. Señor Sandoval, necesito hablar con usted. Es sobre Isabela. Mateo levantó la vista del ganado que estaba marcando. Habían pasado 5 días desde que se llevaron a Isabela, 5 días en los que había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer, tratando de no pensar en ella. La mujer que se acercaba era elegante, de mediana edad, con bata médica bajo una chaqueta de cuero. Soy la doctora Carmen Restrepo. Soy veterinaria, pero también era amiga del padre de Isabela. Mateo dejó el hierro de marcar y se limpió las manos sudorosas en los jeans. No quiero saber nada de los Castillo. Por favor, escúcheme. Isabela está en peligro real. Algo en el tono urgente de la doctora hizo que Mateo se detuviera. ¿Qué tipo de peligro? Carmen miró alrededor nerviosamente antes de responder. Rodrigo la tiene encerrada en la hacienda familiar. Está programando un juicio de competencia mental para la próxima semana. Si gana, tendrá control total de la fortuna de Isabela y de la empresa. ¿Y por qué me cuenta esto a mí? Porque lo que le dijo Isabela era verdad. Su padre no murió de causas naturales. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Carmen sacó un sobre de su bolso. Estos son los resultados de análisis que le hice en secreto a Eduardo Castillo antes de morir. Niveles altos de arsénico en sangre, administrado gradualmente durante meses. ¿Rodrigo lo envenenó? No puedo probarlo legalmente, pero Eduardo sospechaba. Me pidió que guardara estas pruebas como seguro. Rodrigo sabía que Eduardo planeaba cambiar el testamento, dejar la empresa a Isabela con instrucciones específicas de proteger a las comunidades locales en lugar de desplazarlas. Mateo se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar toda la información. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque vi cómo Isabela lo miraba a usted. Y porque usted es la única persona que puede ayudarla ahora. Ella me mintió, durante semanas. Y usted no ha mentido nunca para protegerse. Carmen lo miró fijamente. Isabela llegó a usted huyendo de un hombre que asesinó a su padre y que planea robarle todo. ¿Qué habría hecho usted en su lugar? Mateo no respondió, pero el peso de las palabras de Carmen lo golpeó como un martillo. Además, continuó la doctora, he estado observando las cosas que Isabela le dijo sobre usted a sus empleados domésticos, la forma en que hablaba de esta vida que había encontrado aquí. Eso no se puede fingir. ¿Qué quiere que haga? Que me ayude a salvarla y que me ayude a exponer la verdad sobre lo que realmente está pasando con Castillo Industries. En la hacienda Castillo, Isabela estaba sentada en una habitación lujosa que había sido convertida en una prisión dorada. Las ventanas tenían rejas por su seguridad y un guardia permanecía apostado en la puerta. Rodrigo entró sin golpear, seguido por un hombre de aspecto nervioso con un maletín médico. Isabela, te presento al doctor Mendoza. Va a evaluar tu estado mental para el juicio. No necesito evaluación alguna, respondió Isabela con frialdad. Estoy perfectamente cuerda. El doctor Mendoza evitó su mirada. Solo serán unas preguntas rutinarias, señorita Castillo. ¿Cuánto te está pagando mi tío, doctor? Yo no sé de qué habla. Isabela, interrumpió Rodrigo.
Estas actitudes paranoicas solo confirman lo que todos sabemos. Estás enferma y necesitas ayuda. Estoy enferma de tus mentiras. Isabela se puso de pie. Y de tus crímenes. Los ojos de Rodrigo se endurecieron. Cuidado con lo que dices, sobrina. Las acusaciones sin fundamento pueden ser interpretadas como síntomas de delirio. Pero Isabela había estado usando su tiempo de encierro productivamente. Mientras todos pensaban que estaba postrada por la depresión, había estado explorando la casa, buscando evidencia. ¿Te refieres a delirios como estos? Sacó un papel de debajo de su colchón. Contratos falsos con tu firma. Documentos que muestran cómo has estado vendiendo tierras que no te pertenecen. Rodrigo se abalanzó sobre el papel, pero Isabela fue más rápida. O tal vez delirios como estos. Mostró una segunda hoja. Reportes médicos sobre papá que jamás fueron enviados al médico forense. «Dame eso», gruñó Rodrigo, pero Isabela corrió hacia la ventana. «O los necesitas para el juicio. Sin estos documentos no puedes probar que papá estaba enfermo». «Guarda», gritó Rodrigo. El guardia entró corriendo y forcejeó con Isabela hasta quitarle los papeles. «Eres más lista de lo que pensé», dijo Rodrigo revisando los documentos, «pero no lo suficiente. Mañana estos serán cenizas, y tú serás declarada incompetente». «¿Y después qué?», preguntó Isabela jadeando por el forcejeo. «¿Me vas a matar como a papá?». Rodrigo sonrió con frialdad. «No necesito matarte, querida sobrina. Una vez que seas declarada incompetente, serás internada en una institución privada, muy privada, donde podrás vivir el resto de tu vida cómodamente medicada y completamente aislada del mundo». Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Nunca te saldrás con la tuya. ¿Quién me va a detener? ¿Tu vaquero?». Rodrigo rió. «Por favor, ese hombre ni siquiera quiere saber de ti después de descubrir quién eres realmente». Las palabras de Rodrigo golpearon a Isabela donde más dolía, porque tenía razón. Mateo la había mirado con desprecio y desconfianza. Había perdido al único hombre que había amado de verdad. Pero incluso en su desesperación más profunda, Isabela se aferró a un último vestigio de esperanza. Su padre le había enseñado que los Castillo no se rendían nunca, y ella no sería la primera. Esa noche, mientras Rodrigo celebraba su victoria anticipada con whisky en su estudio, no sabía que a 50 kilómetros de distancia, Mateo Sandoval y la doctora Carmen Restrepo estaban organizando una reunión con todos los ganaderos de la región. La guerra por el alma de los llanos estaba a punto de comenzar, y esta vez Isabela no estaría sola. Este tribunal declara que Isabela Castillo Mendoza no posee las facultades mentales necesarias para administrar sus bienes y... «Objeción», gritó Carmen desde el fondo de la sala. «Tengo evidencia nueva que demuestra la competencia mental de la señorita Castillo». El juez Morales, un hombre corpulento que había estado leyendo mecánicamente, levantó la vista molesto. La sala del tribunal, que había estado casi vacía, ahora se llenaba de gente. Ganaderos de toda la región entraban en silencio, llenando las bancas. Rodrigo se puso tenso en su asiento. «Señora, usted no es abogada de la defensa». «Soy la doctora Carmen Restrepo, médica veterinaria y testigo de la capacidad mental de Isabela Castillo». Carmen caminó hacia el frente. «Y tengo pruebas que este tribunal necesita ver». Isabela, sentada en el banquillo con una blusa blanca y expresión serena, sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. Pero cuando sus ojos recorrieron la sala, no vio a la única persona que realmente quería que estuviera ahí. Mateo no había venido. «Señor juez», intervino el abogado de Rodrigo, «esto es irregular. El caso está siendo deliberado». «Señoría», Carmen alzó la voz, «tengo aquí reportes médicos auténticos que prueban que Isabela Castillo está en perfecto estado mental. Los reportes presentados por el señor Rodrigo Castillo son falsificaciones». Un murmullo recorrió la sala. El juez Morales intercambió una mirada nerviosa con Rodrigo. «Doctora Restrepo, no puede simplemente interrumpir. ¿Tampoco puedo presentar evidencia de que Eduardo Castillo fue asesinado?». El silencio que siguió fue absoluto. Isabela se incorporó en su silla, el corazón latiéndole violentamente. Carmen sacó un sobre de su maletín.
Análisis toxicológicos realizados a Eduardo Castillo 3 días antes de su muerte. Niveles de arsénico compatibles con envenenamiento gradual. «¡Eso es imposible!», gritó Rodrigo poniéndose de pie. «Mi hermano murió de un infarto». «¿Por qué está tan nervioso, señor Castillo?», preguntó Carmen tranquila. «Si no tiene nada que ocultar». «Juez Morales», rugió Rodrigo, «controle su sala». Pero el juez ya no parecía tan seguro. Los ganaderos en las bancas lo miraban fijamente y sabía que muchos de ellos tenían influencia política en la región. Isabela aprovechó el momento de confusión. «Señoría, mi tío me ha tenido encerrada durante 2 semanas, obligándome a firmar documentos, amenazándome». «¡Mentiras!», Rodrigo se acercó amenazante. «Todo eso son delirios de una mente enferma». «Entonces explique esto». Carmen mostró una grabación en su teléfono. Audio donde usted admite haber falsificado el testamento de Eduardo Castillo. La voz de Rodrigo llenó la sala. En 2 semanas Isabela Castillo será declarada mentalmente incompetente y yo tendré control total de la empresa. El caos estalló. Los periodistas que habían llegado discretamente comenzaron a tomar fotos. Los ganaderos se pusieron de pie, algunos gritando. El juez golpeaba su martillo desesperadamente. «¡Orden! ¡Orden en la sala!». Rodrigo miró a su alrededor como un animal acorralado. «Esa grabación es falsa, fabricada». «¿Como los reportes médicos que presentó?». Carmen se acercó. «Como el certificado de defunción de su hermano que no menciona la autopsia que ordenó realizar en secreto». «No hay pruebas de asesinato», gritó Rodrigo, pero el sudor corría por su frente. «Las hay ahora», dijo una voz desde la entrada. Todos se volvieron. Mateo Sandoval entró a la sala con paso firme, llevando una caja de documentos. Isabela sintió que el mundo se detenía. Ahí estaba, con su camisa blanca limpia y su sombrero en la mano, como un ángel vengador salido de sus sueños. «Mateo», susurró. Él la miró por primera vez desde aquel día terrible, y en sus ojos Isabela vio algo que la hizo temblar. Amor. Amor mezclado con determinación y una furia fría dirigida completamente hacia Rodrigo. «Señoría», dijo Mateo, acercándose al estrado, «aquí están los contratos originales que Castillo Industries ha estado usando para robar tierras. Contratos firmados por Eduardo Castillo, después de su muerte». El juez tomó los documentos con manos temblorosas. «¿Cómo obtuvo esto?». «Algunos de nosotros decidimos investigar cuando nos enteramos de lo que realmente estaba pasando». Mateo miró directamente a Rodrigo. «Resulta que robar tierras deja mucho papeleo». Rodrigo sabía que todo había terminado. Su rostro pasó del terror a la rabia pura. «Campesinos ignorantes, no saben con quién se meten». «Rodrigo Castillo». La voz del juez resonó con autoridad renovada. «Queda usted arrestado por fraude, falsificación de documentos y sospecha de homicidio». Los agentes que habían estado esperando afuera entraron para esposar a Rodrigo. Mientras se lo llevaban, gritaba amenazas que nadie escuchaba ya. «Isabela Castillo», continuó el juez, «este tribunal la declara mentalmente competente y le restituye todos sus derechos sobre la herencia de su padre». La sala estalló en aplausos, pero Isabela solo tenía ojos para Mateo, que se había acercado lentamente. «Vine tan pronto como Carmen me explicó todo», dijo él, su voz ronca de emoción. «Perdóname por no creerte, por no confiar en ti». «No», Isabela negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente. «Fui yo quien te mintió, quien no confió en ti desde el principio». Se miraron en silencio, rodeados por el caos de la sala que se vaciaba, conscientes de que tenían que decidir si su amor podía sobrevivir a todo lo que había pasado. «Isabela», dijo Mateo finalmente, «hay algo que necesito saber, lo que sea. Ahora que tienes todo tu poder de vuelta, ahora que eres la dueña de todo esto, ¿qué vas a hacer?». Isabela sonrió a través de las lágrimas. «Voy a hacer lo que mi padre quería. Voy a convertir Castillo Industries en una empresa que ayude a la gente como tú, no que la destruya». «¿Y después?». «Después». Isabela se acercó un paso más. «Si me das otra oportunidad, me gustaría volver a una cabaña perdida en los llanos, donde un vaquero me enseñó lo que realmente significa estar viva». Mateo no respondió con palabras.
La tomó en sus brazos y la besó como si fuera la primera vez, como si fuera la última vez, como si fuera la única vez que importara. Cuando se separaron, ambos sabían que el camino no sería fácil. Tendrían que reconstruir la confianza, aprender a amarse sin secretos, encontrar la forma de unir dos mundos muy diferentes. Pero también sabían que habían encontrado algo que valía cualquier precio, un amor verdadero, forjado en la adversidad y templado por la verdad. 3 meses después, en una tarde dorada de diciembre, todos los ganaderos de la región se reunieron en el rancho de Mateo Sandoval para una boda que sería recordada durante generaciones. Isabela Castillo, vestida con un sencillo vestido blanco y botas de montar, se casó con el hombre que le había salvado la vida de más maneras de las que podía contar. Y cuando el sacerdote les preguntó si prometían amarse en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, ambos respondieron sí, sabiendo exactamente lo que esas palabras significaban, porque ya habían vivido todas esas promesas y habían sobrevivido. El sol se ponía sobre los llanos en una sinfonía de dorados y rojos, pintando el cielo como una acuarela infinita. Desde el porche de la casa que habían construido juntos, Isabela observaba a Mateo enseñar a su hijo de 4 años a montar en el corral. «Mira, mamá, ya no me caigo», gritó Eduardo, llamado así en honor a su abuelo, mientras se aferraba a las riendas del pony con determinación feroz. «Muy bien, mi amor», respondió Isabela, una mano reposando sobre su vientre donde crecía su segundo hijo. La transformación había sido gradual pero profunda. Castillo Industries ya no era la empresa depredadora que había aterrorizado a las comunidades rurales. Bajo la dirección de Isabela, se había convertido en una organización que financiaba proyectos de desarrollo sostenible, ayudaba a pequeños ganaderos a modernizar sus operaciones sin perder su esencia, y protegía las tradiciones de los llanos. La hacienda principal había sido convertida en un centro de capacitación donde jóvenes de las comunidades rurales aprendían nuevas técnicas agrícolas y ganaderas. Rodrigo, condenado a 20 años de prisión, había visto cómo todo su imperio se desmoronaba desde su celda. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo subiendo al porche después de dejar a Eduardo jugando con los perros en el patio. «En lo extraño que es el destino». Isabela se recostó contra su pecho. Una mordedura de serpiente cambió todo. No fue la serpiente. Mateo la besó en la sien. «Fuiste tú. Decidiste confiar en un desconocido en lugar de seguir huyendo. Y tú decidiste salvar a una extraña en lugar de dejarla morir. Mejor decisión de mi vida». Eduardo corrió hacia ellos, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. «Papá, mamá, la doctora Carmen dice que el becerro que nació ayer es el más fuerte que ha visto». Carmen se había convertido en parte de la familia extendida, dividiendo su tiempo entre su consulta veterinaria y ayudar en el rancho. A los 60 años, había encontrado en Isabela y Mateo a los hijos que nunca había tenido. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó Isabela revolviendo el cabello de su hijo. «Esperanza», gritó Eduardo sin dudarlo, «porque la doctora Carmen dice que la esperanza siempre nace cuando menos la esperamos». Isabela y Mateo intercambiaron una mirada. Su hijo, sin saberlo, había capturado perfectamente la esencia de su historia. Esa noche, después de acostar a Eduardo, se sentaron en el mismo porche donde 5 años atrás Isabela había despertado por primera vez en brazos de Mateo. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó ella, mirando las estrellas. «De no haber vendido el rancho cuando Rodrigo te lo ofreció. Habrías sido millonario». «Isabela», Mateo tomó su mano, «yo ya soy millonario. Tengo una esposa que amo más cada día, un hijo que es mi orgullo, otro bebé en camino, una tierra que me da vida y una historia de amor que comenzó con una serpiente y terminó con para siempre». «¿Terminó?», Isabela sonrió pícaramente. «Yo diría que apenas está comenzando». «Tienes razón». Mateo se puso de pie y la ayudó a levantarse. «Señora Sandoval, ¿me concede este baile?». No había música, solo el viento entre las palmas y el canto lejano de los grillos. Pero bailaron lentamente bajo las estrellas, como habían hecho cada noche durante 5 años, como seguirían haciendo por el resto de sus vidas.
En la distancia un becerro mugió suavemente. Esperanza, pensó Isabela, sonriendo contra el pecho de su marido. La esperanza siempre nace cuando menos la esperamos, y a veces, cuando más la necesitamos, llega disfrazada de serpiente.